Bienvenidos al Foro ATEI Educación en Valores. El tema de hoy, emigración, educación para la convivencia y sentido pedagógico de la diversidad. Para mí es una satisfacción especial como director del programa Educación en Valores I+D estar aquí con todos ustedes y agradecerles la participación. Asimismo, agradecer a ATEI la oportunidad que nos da de coordinar de nuevo un foro específicamente orientado, lo mismo que los anteriores, para los nuevos, recordar la estructura básica del procedimiento de trabajo. 4 preguntas, 6 intervinientes, 2 minutos por pregunta para cada interviniente. Parte de ellos nos acompañan en la sala y otros están dentro de sus universidades respectivamente para participar en el trabajo que tenemos hoy. ¿Qué es lo importante del trabajo de hoy en el Foro Educación en Valores Emigración? Yo diría que nos ha preocupado especialmente, respecto de las cuestiones que vamos a plantear, 4 cosas: el concepto de emigración, quién forma, qué valores y qué modelos. Son las 4 cuestiones básicas que van a orientar las preguntas. En cualquier caso, las personas que nos acompañan hoy son especialistas en el tema central del trabajo: emigración, interculturalidad y diversidad. Nos acompañan en este caso representantes de la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Oviedo, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Pontificia de Comillas, cada uno trabajando en situaciones completamente distintas. El profesor Vicente Peña, en la Universidad de Santiago de Compostela, en estos momentos ocupa el cargo de director del MUPEGA, Museo Pedagógico de Galicia, y es especialista en emigraciones desde el punto de vista de la educación, retorno de emigrantes y problemas de educación para esos emigrantes. El profesor Jesús Hernández es especialista en políticas educativas, trabaja desde el ICE de la Universidad de Oviedo. El profesor Javier Valle, de la Universidad Autónoma de Madrid, trabaja en el problema, por decirlo en una palabra, la europeización respecto de la educación. Es un problema de convergencia, pero mucho más matizado. El profesor Joaquín Eguren trabaja en el Instituto de Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas. Asimismo, me acompaña en la mesa hoy el profesor Rafael Sáez, que acaba de publicar recientemente un libro sobre educación e interculturalidad. Por cierto, les recomiendo que pasen ustedes por la página del proyecto Educación en Valores I+D, ateiamerica.com, pueden comprobar los diversos trabajos que tenemos en la página y que afectan a los problemas que nos preocupan en estos momentos y particularmente también a los que nos preocupan hoy en este debate. El profesor Rafael Sáez, de la Universidad Complutense de Madrid, especialmente lleva años trabajando cuestiones de metodología, pero en estos momentos está especialmente preocupado por el tema de la educación intercultural. El objetivo fundamental del trabajo de hoy, permítanme que lo recuerde de manera específica, es que los oyentes generen su propia opinión con nuestras respuestas. Respuestas que les permitan a ellos generar relación entre creatividad cultural, crecimiento personal y respeto al otro. Sin más, paso a formular la primera pregunta para que tenga respuesta. Profesor Vicente Peña, ¿qué permanece y qué cambia en la inmigración del siglo XXI? ¿El concepto, los flujos migratorios o el contexto? En primer término, debemos manifestar que mientras el análisis y la tipificación de la inmigración referidos a siglos anteriores al actual la realizamos en clave retrospectiva y por lo tanto con una masa documental amplia, el estudio de la inmigración referido al siglo XXI ha de ceñirse a un periodo muy corto de tiempo y a una masa documental mucho más reducida. De cualquier modo, desde nuestro punto de vista, en las últimas décadas se han registrado invariantes y cambios tanto en el concepto como en los flujos como en el contexto de las migraciones. En cuanto al concepto, tradicionalmente la inmigración se ha definido como un trasvase de población de un lugar a otro por motivaciones de índole económica, aunque no por estricta e imperiosa necesidad de supervivencia. Hoy en día este concepto podemos decir que continúa teniendo validez, pero se ha enriquecido con nuevos matices. Las migraciones ya no se producen exclusivamente por razones de índole económica, sino por otro tipo de motivaciones. En segundo lugar, podemos decir que los flujos migratorios se han ido incrementando notablemente desde mediados del siglo XIX.
Por lo tanto, los flujos migratorios no presentan grandes novedades en cuanto a su número, aunque sí las presentan respecto a los lugares de emisión y a los lugares de recepción de las propias migraciones, de tal forma que en muchos casos se han invertido, es decir, aquellos lugares que actuaban como emisores ahora actúan como receptores y a la inversa. Y, en tercer lugar, respecto al contexto, ahí es donde entiendo yo que sí se han producido modificaciones más notables. Evidentemente, la globalización que está afectando al mundo de la economía inicialmente incide también de una forma directa en todos los fenómenos que están girando en torno a la propia economía. Por consiguiente, también a la emigración. Afecta a los trasiegos de población de un lugar a otro, afecta al marco jurídico-político de las migraciones, a la proyección que alcanza y, por supuesto, también a la resonancia social que tiene el propio fenómeno migratorio. Muchas gracias, doctor Peña. Doctor Jesús Hernández, primera pregunta. ¿Qué cambios hay y qué permanece en la emigración en el siglo XXI? Creo que lo esencial, el concepto no cambia. Emigrar seguirá significando que alguien abandona su propio país para ir a establecerse en otro, independientemente de la causa que motive esa decisión. No obstante, cuando alguien decide emigrar, creo que considera 4 cosas: proximidad geográfica, proximidad cultural, facilidad de desplazamiento y ventaja fundamentalmente política o económica que puede ofrecer ese otro país al que se dirige. Ya en nuestros días ocurre, sin embargo, que los medios de desplazamiento se están abaratando, mejorando y, en consecuencia, acercando cada vez más los distintos y distantes puntos del planeta. Por otra parte, la globalización y la sociedad de la información permiten, desde el propio lugar de origen, conocer cada vez mejor las otras culturas, los otros lugares, las otras formas de vida y, en consecuencia, digamos, permitirán un acercamiento mayor de conocimiento de ese país al que se va a dirigir. En nuestro país, por lo que respecta a España, yo espero que siga aportando esa ventaja política, fundamentalmente Estado de Derecho, y esa ventaja económica. ¿A qué nos lleva todo ello? Pues creo que los flujos se irán multiplicando, en consecuencia, como también se irá multiplicando la procedencia. Así, de una movilidad entendida como más episódica, más focalizada o más puntual tiempo atrás, habremos de pasar posiblemente a una tendencia más firme, con un carácter más estructural y universal, de la equivalencia o cuasi equivalencia entre espacio geográfico y espacio cultural. Creo que habremos de pasar a una sociedad cuya impronta o cuyo marchamo será la heterogeneidad, es decir, la diversidad étnica y la diversidad cultural. Muchas gracias, doctor Hernández. Doctor Javier Valle, ¿puede darnos su respuesta a esta primera cuestión? ¿Qué permanece y qué cambia en la inmigración? ¿Más el concepto, más los flujos, más el contexto? Yo creo que cambia fundamentalmente la población en diversos aspectos. En primer lugar, el número de personas que llega es mayor que nunca y además la diversidad de procedencias hace que esas personas sean de contextos culturales muy distintos. Así pues, la riqueza cultural que se produce en las migraciones del siglo XXI es todavía muchísimo mayor que en la que se ha producido en épocas anteriores. Por otro lado, es una población que tiene acceso a servicios sociales, afortunadamente, a los que quizá antes otras poblaciones de migración no tenían. Servicios como la educación, servicios como la sanidad, servicios como la alimentación, son servicios que ahora mismo se están dando a las poblaciones migrantes y antes no se hacía con tanta legalidad, digamos. Esto hace que esta población adquiera mucha mayor conciencia de sus propios derechos. Es, por tanto, una población inmigrante mucho más sensible a todos sus derechos y más exigente con sus legítimas oportunidades. ¿Esto qué está provocando? Está provocando, afortunadamente, que hoy las poblaciones receptoras convivan mucho más, con más culturas y además en contextos mucho más diversos, en la escuela, en el trabajo, en el día a día de la calle. Eso está cambiando completamente la configuración de las relaciones entre la población que acoge y la población acogida, unas relaciones que antes eran más bien de disgregación, puesto que la población que acogía vivía en unos contextos determinados y la población acogida o la población inmigrante vivía de alguna manera marginada en sus propios contextos. Esta mezcla es lo que resulta realmente novedoso. Muchas gracias, doctor Valle. Profesor Joaquín Eguren, ¿cuál es su respuesta? ¿Cambian los flujos, los conceptos, el contexto?
¿Qué permanece y qué cambia en la emigración del siglo XXI? Permanece fundamentalmente son las razones por las que la gente emigra. Razones como pueden ser la situación de inseguridad económica, de falta de perspectivas laborales y profesionales, incluso por inseguridad ciudadana y violencia interior a los países. Sin embargo, lo que ha cambiado significativamente es el paradigma explicativo de comprensión de los fenómenos migratorios. Han cambiado por los fenómenos globales, de globalización y de transnacionalización. En el caso concreto de las migraciones, la gente está conectada, las familias están conectadas entre un país de origen y el país de recepción. Están conectadas diariamente a través de Internet, de teléfonos, a través de las nuevas tecnologías de información. Por otro lado, en la agenda mundial se ha incorporado el tema de la inmigración. La ONU reconoce como un tema que debe ser trabajado por lo menos en los próximos 50 años y en particular supone que deben crearse estrategias globales para hacer un tratamiento eficaz al tema de las migraciones, especialmente en el de las migraciones irregulares o ilegales, como se formula actualmente. En el contexto, lo que también ha cambiado es que si hace 60 años fundamentalmente se migraba de los países europeos a otros países como América, dentro de América, del norte o del sur, actualmente emigran desde el sur, es decir, de países en vía de desarrollo al norte, porque necesitan garantizar estos estados desarrollados el estado de bienestar social, y la otra dinámica es la emigración de países en vía de desarrollo a otros países en vía de desarrollo. Muchas gracias, profesor Eguren. Permítanme ustedes que haga un breve resumen. Fíjense lo que es esta intervención de hoy. El profesor Valle en Shanghái, el profesor Eguren en Iberoamérica, nosotros aquí en el estudio. Ese es un ejemplo de lo que supone la mundialización en estos momentos desde el punto de vista de los medios de comunicación. Es curioso. Yo quisiera incidir en dos cosas fundamentalmente. El concepto político de emigración significa que hay inmigrantes legales e inmigrantes ilegales, con los problemas que eso tenga, y el trasfondo político. Desde el punto de vista de la educación, emigración parece que es una persona que llega a un sitio donde hay una cultura diferente. Bien, aún así, y aceptando eso, tenemos dos problemas. El contexto, ¿qué permanece? Bueno, lo que permanece es que a lo largo de la historia siempre ha habido una historia de migraciones, las personas han ido de un sitio a otro buscando... Para la política, que cambia el contexto. Desde el punto de vista de la educación, al que venía en situación ilegal, pues parece que no podría tener entrada en la educación. Eso es un punto de partida. Transnacionalidad y territorialidad. Necesitamos solución al problema de la inmigración desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista transnacional. En concreto, a mí me gustaría decir, respecto del concepto, lo que más cambia para mí es el concepto en sí, en el sentido de que el concepto de migración para la educación en estos momentos está profundamente penetrado por un tema de emergentismo. La estructura, la cantidad, el problema es más que las partes, y ahí queda abierto. Fíjense ustedes, en Estados Unidos, cada 7 segundos nace una persona, cada 13 segundos muere una persona, cada 30 segundos entra un emigrante. Doctor Rafael Sáez, ¿cuál es su respuesta? ¿Qué cambia en la inmigración? ¿El concepto, los flujos, el contexto? ¿Qué permanece? Bueno, lo que permanece es que a lo largo de la historia siempre ha habido una historia de migraciones, las personas han ido de un sitio a otro buscando bienestar, calidad de vida, etcétera. Significa que hay intercambios sociales, económicos, científicos y culturales que hacen que se pueda acceder a toda la cultura, a todo el conocimiento desde el pueblo más alejado. En este siglo XXI vivimos el desafío de la globalización. El concepto de globalización creo que ha cambiado totalmente lo que es la inmigración, que algunos la conceptúan como problema. Yo, más que como problema, quiero lanzar desde aquí que la inmigración no es un problema ni es un conflicto, sino que es un proyecto que nos exige una nueva civilización. Esto va a ser lo novedoso de la inmigración. Un nuevo horizonte de la humanidad,
un nuevo estilo de vida donde las personas se van a manifestar en su creatividad y a la vez se nos va a exigir el ser creativos nosotros, justos y eficaces para solucionar los problemas que plantea la presencia de los inmigrantes entre nosotros. Muchas gracias, doctor Sáez. Quizá podríamos quedarnos en estos momentos con la idea de que, desde el punto de vista de la educación, no es tanto un problema la inmigración cuanto el problema de la convivencia. Eso es. Quizá para centrar. Bueno, segunda cuestión. ¿Qué permanece y qué cambia? Pero ahora, ¿quién forma? Sociedad civil, ciudadanía, emigración. Doctor Vicente Peña, ¿cuál es su respuesta a esta primera cuestión? ¿Quién forma? Ciertamente, cuando nos referimos a la emigración, la ciudadanía y la diversidad, estamos haciendo mención a cuestiones de hondo calado social, que trascienden a la individualidad y al plano estrictamente personal. Por consiguiente, han de ser temas en los cuales el conjunto de la sociedad tiene que involucrarse, el conjunto de la sociedad tiene que comprometerse. O como se señalaba en el enunciado de la pregunta, problemas de responsabilidad compartida. Pero tal responsabilidad no puede quedar diluida en el conjunto de un colectivo humano sin más. Es una responsabilidad de todos quien interviene. Ahí es donde está la clave. Es por ello que, junto a la cuota de responsabilidad que a cada cual le corresponde, el educador, en un sentido amplio, o si se quiere, el profesional de la educación, tiene su palabra que decir sobre esta materia. Y aquí llegamos precisamente al interrogante fundamental que se planteaba. ¿Quién forma? Pues dicho muy clara y brevemente, todos cuantos participan en el proceso educativo, y de manera particular los docentes. Me refiero a los docentes en plural. Por lo tanto, no únicamente el que imparte ciencias sociales, ética o educación para la ciudadanía, sino todos en general, y cada uno en particular desde la disciplina concreta que tiene encomendada. Si de verdad estamos hablando de un proyecto compartido, como es el de formar ciudadanos y ciudadanas para un mundo cada vez más diversificado, más plural en razón de los flujos migratorios, ningún educador puede desentenderse de la tarea que le concierne, porque quien elude sus competencias formativas asume un rol opuesto al que le atañe. En conclusión, todo el cuerpo docente forma, cada cual desde el lugar que ocupa. No podemos dejar de señalar, por último, que el respeto a la diversidad tiene sus límites, y sobre ello entendemos que algo tendrá que decirse desde el campo de la educación. Muchas gracias, doctor Vicente Peña. Profesor Jesús Hernández, un problema de responsabilidad compartida, pero ¿quién forma? ¿Cuál es su respuesta a esta pregunta? Bien, ante esa diversidad y esa pluralidad de la que hablaba anteriormente, creo que lo primero que hay que determinar es qué tipo de sociedad queremos y a partir de ahí qué tipo de formación se necesita y consecuentemente quién forma. No hemos de olvidar que vamos a pasar de una sociedad históricamente construida sobre la homogeneidad a otra en la que va a primar sobre todo la variedad. Así, ¿por qué se opta? Por el multiculturalismo, entendido como una convivencia impermeable y estanca de diversas culturas, por el asimilacionismo, entendido como absorción única de la cultura de acogida, renunciando casi por completo a la cultura de origen, o por ejemplo por el interculturalismo. En este caso, yo creo que habrían de imbricarse o de conjugarse tres miradas: pervivencia de las culturas de origen, relevancia absoluta de la cultura de acogida, en el sentido de que ha de ser la que permita la integración y la cohesión social y, digamos, permita también ese sustrato común y compartido en el que se asienten los valores democráticos de un Estado de Derecho, y también transacción e interacción entre las diversas culturas, es decir, un mestizaje cultural que en definitiva suponga el enriquecimiento de todos. Creo que esta tercera posibilidad es la más viable y la ideal para permitir la convivencia y evitar los conflictos. Ahora bien, para que ello ocurra ha de existir una excelente política educativa y social, donde la escuela ha de jugar un papel relevante y esencial, y en nuestro país concretamente, habiendo además de existir una estrecha coordinación entre las diversas administraciones, es decir, central, autonómica, local, pero donde en absoluto puede quedar al margen la corresponsabilidad social, desde la educación o formación familiar, la familia como grupo primario, hasta la que entrañan los medios de comunicación social.
Muchas gracias, doctor Jesús Hernández. Profesor Valle, emigración, ciudadanía y diversidad. ¿Quién forma en esa responsabilidad compartida? Yo creo que ante este reto, yo prefiero denominarlo reto que problema, deben formar todos los individuos de la sociedad y todas sus instituciones. En primer lugar, el agente fundamental educativo debe ser la familia. En ella se configuran los primeros valores y los primeros conceptos hacia lo diferente, las primeras actitudes hacia los que vienen de fuera. La familia es esencial. Creo que en la sociedad contemporánea la familia en muchas ocasiones está haciendo dejación de sus funciones educativas y está delegando en otras instancias una responsabilidad que compete básicamente a ella, a la familia. Pero por supuesto la escuela tiene un papel primordial. El niño pasa muchísimas horas en la escuela y es la escuela un vehículo transmisor de los valores consensuados por la sociedad. La escuela tiene un papel determinante en la cuestión de la convivencia de la diversidad. Pero también el resto de la sociedad, las administraciones públicas, las instituciones del Estado y fundamentalmente los medios de comunicación social. No podemos hacer nada si la familia y la escuela educan con respecto a la migración en una dirección de tolerancia, de respeto y de solidaridad, y luego los medios de comunicación social, mediante sus programas, mediante las actitudes que transmiten, están educando hacia el rechazo, hacia la violencia, hacia la intolerancia y hacia la insolidaridad. Creo que son la familia, la escuela y la sociedad, principalmente los medios de comunicación social, los que deben educar de una manera coherente y convergente en unos valores únicos, en unos valores que de alguna manera estén consensuados por toda la sociedad. Muchas gracias, doctor Valle. Profesor Joaquín Eguren, ¿cuál es su respuesta a esta segunda cuestión? Responsabilidad compartida como problema, en este caso. ¿Quién forma? En primer lugar, acerca de la ciudadanía, debemos afirmar que los fenómenos migratorios están afectando el concepto de ciudadanía porque se ha roto la vinculación que tenía tradicionalmente con la nacionalidad. Uno tenía una ciudadanía que estaba vinculada a una determinada nacionalidad. Actualmente, pues puede haber gente con 2 o 3 nacionalidades, con lo cual se identifica quizás más con una nacionalidad, con un país que con otro, razón por la cual creo que debemos trabajar que la ciudadanía esté basada sobre valores transnacionales y en la diversidad, en la comprensión de que hay que respetar esa pluralidad incluso de nacionalidades y de sentimientos y, a nivel mundial y nacional. ¿Quién forma? Pues en principio siguen manteniéndose como responsabilidad el Estado, debe formar, pero también la familia. Ambos son pilares fundamentales, además de otras instituciones de religiosas, sociales, nacidas de la sociedad civil. Esta responsabilidad compartida obviamente exige que esté basada en el consenso y en el diálogo, cosa que se hace quizás más complicada porque pueden crearse malentendidos de comprensión acerca del sentido de los valores cuando surgen minorías étnicas en los países de recepción a las cuales no se estaba acostumbrado. Entonces hay que llegar a establecer negociaciones, incluso establecer un protocolo que especifique qué valores, sobre qué valores dialogar y qué conclusiones sacar. Muchas gracias, doctor Eguren. Bueno, pues ya ven ustedes, familia, escuela, Estado, sociedad civil, todos forman, es una responsabilidad compartida. Pero ¿quién forma? Pues de manera muy simple, forma quien hace determinadas cosas, sea el grupo en el que esté, y no forma el que no haga esas determinadas cosas. Por tanto, para mí la pregunta de quién forma va orientada a lo que decía antes también. Es una cuestión de emergencia, ha cambiado el sentido de la emigración. Por tanto, quien forma es aquel que hace contribución para que pueda existir convivencia y tolerancia, que pueda existir el respeto a la cultura del otro, y que podamos entrar y salir de cada opción cultural sin que nos sintamos atados, porque todas esas opciones están ahí, desde nuestra propia posición. Ese es el problema de quién forma. Y esto supone una territorialización de la cuestión, no una cuestión transnacional, territorialización. Desde el punto de vista político, la pregunta de quién forma a mí me lleva en las responsabilidades a plantearme otra cosa. ¿Con qué derecho unas personas piden que se dejen en la escuela y se participe en unos derechos
que conculcan los derechos reconocidos constitucionalmente ya. Esto es una cuestión política muy seria. Y otra, si vamos a tener unos límites de lo que se puede enseñar en la escuela, que tiene que ser así, porque la función de la escuela no es seguir todo el ciclo de formación de la fe, ni todo el ciclo de la formación particular de cada persona, habrá una descentralización de problemas. ¿Qué papel juegan hoy los ayuntamientos cuando hablamos de quién forma? Probablemente la lengua sea una de las funciones en las que los ayuntamientos tengan un papel fundamental como comunidad más próxima al inmigrante. Y por último, el profesor. ¿Dónde está la autoridad del profesor y el respeto para su función pedagógica? Yo no insistiría más, para al menos a este momento de emergentismo del problema. Doctor Sáez, emigración, ciudadanía y diversidad. Un problema de responsabilidad compartida. ¿Quién forma? Bueno, yo pienso que forma la sociedad entera. Es la sociedad entera la que va a tener que dar competencias y habilidades interculturales, cada uno en la medida de su responsabilidad. Forman los ciudadanos. Para formar a un niño hay que tener en cuenta lo que nos dice toda la tribu. Forman los políticos en su responsabilidad. Forma la escuela, como ha aparecido en las intervenciones anteriores, con todo el proceso de crecimiento, de socialización de los individuos. Yo quisiera añadir también que forman los empresarios. Ellos también son responsables de trabajar la inmigración, de formar a la inmigración, y forman los intelectuales y la opinión pública en general, radio, medios de comunicación, etcétera. O sea que pienso que es una responsabilidad compartida, sabiendo que cada uno tiene sus ámbitos concretos de competencias, de ofrecer competencias y habilidades interculturales para esta formación. Muchas gracias, doctor Sáez. Como ven ustedes, el tema se nos va orientando fundamentalmente al problema de convivir y saber cómo convivir dentro de la educación, que eso tiene unas bases de sustrato. De ahí la tercera pregunta. Sociedad civil y convivencia pacífica. ¿Qué valores desde la educación? Doctor Vicente Peña, ¿puede darnos su respuesta a esta pregunta, por favor? Bien, no estamos en condiciones de realizar aquí un examen, un recuento exhaustivo, ni siquiera amplio, del elenco de valores que se han de fomentar desde el ámbito de la educación, porque ocuparíamos un tiempo del que no disponemos, y sin duda no seríamos capaces de agotar el repertorio. Podemos decir que a nuestro criterio toda sociedad civil en un Estado de Derecho ha de tener como aspiración suprema la convivencia en paz, ya que de no ser así, cualquier código axiológico quedaría estéril o vacío de contenidos. Asumido y compartido ese anhelo que debe conducirnos a evitar el enfrentamiento, aunque no necesariamente la discrepancia, los valores que del mismo se desprenden para su promoción y enseñanza desde la práctica, desde la parcela educativa, en orden a construir y a afianzar la propia sociedad civil, han de ser, sin establecer ahora aquí jerarquías, los siguientes, a los que sin duda cabría agregar algunos más. En primer término, el respeto a la diversidad, que implica el reconocimiento del otro tal y como es en su acervo cultural, por tanto, superando posturas etnocentristas, pero siempre en un marco de reciprocidad y correspondencia. Esto ha de conllevar, de inmediato, la defensa de los derechos humanos como referente fundamental sobre el que se sustenta la asunción de la pluralidad del género humano. En segundo término, y como complemento a lo anterior, la defensa de las identidades y las dignidades personales y colectivas, lo que cada uno es en sí mismo y en relación con los otros, que lo hace merecedor de una consideración, de un respeto e incluso de una admiración, y lo que cada uno es también como miembro de un grupo y en relación con los otros grupos humanos. En tercer término, el reconocimiento de la condición de ciudadano que toda persona ha de tener. En cuarto término, la libertad y la igualdad en el contexto de la comunidad civil y ante las leyes que regulan las relaciones en la misma. En quinto lugar, la democracia como modelo de convivencia pacífica. En sexto lugar, la tolerancia y, en séptimo lugar, la solidaridad y el sentido de cooperación que comporta un compromiso social con los más humildes, superador de prácticas caritativas ya trasnochadas en una sociedad moderna. Muchas gracias, doctor Peña. Profesor Jesús Hernández, ¿cuál es su opinión sobre esta tercera cuestión? Sociedad civil y convivencia pacífica. ¿Qué valores desde la educación? Antes aludíamos a que los valores democráticos son irrenunciables e ineludibles. Es obvio que conceptos como equidad, solidaridad,
participación, justicia, libertad, respeto, tolerancia y todos los que emanan de los derechos humanos han de constituir un entramado sólido de valores incuestionables, inherentes a toda sociedad democrática que se precie. Ahora bien, justamente por ello mismo quizás quepa hacer algunas matizaciones. Cuando hablamos de respeto al otro, a la peculiar y singular cultura del otro, no hemos de olvidar nunca que ello exige siempre un carácter bipolar. Ha de ser siempre de ida y vuelta, pues a veces parece dar la sensación de que se quiere resolver o poner especialmente el énfasis en una única y sola dirección. Es decir, el respeto a la cultura del otro no puede suponer nunca en absoluto el desprecio o menoscabo de los valores comunes y compartidos de la cultura de acogida. Por otra parte, en una sociedad democrática donde se han de resaltar una serie de valores, nos hemos de oponer, es decir, no hemos de respetar ni de tolerar, nos hemos de oponer, digo, a aquellas costumbres o aquellos comportamientos de raíz o de índole cultural que entran en colisión frontal con los valores democráticos de un Estado de Derecho. Entiéndase, por ejemplo, la discriminación social o educativa de la mujer, la mutilación genital femenina o cualquier otra forma de servidumbre, de subordinación o de humillación del ser humano hecha al socaire o al abrigo de una pretendida identidad cultural. Muchas gracias, doctor Hernández. Profesor Valle, ¿puede darnos usted su opinión? En este caso, a mí me gustaría insistir en que ahora ya no hablamos de territorialidad, sino que cuando entramos en el tema de valores estamos planteando más abiertamente una cuestión de transnacionalidad. ¿Cuál es su respuesta a esta tercera pregunta, profesor Valle? Para mí el valor fundamental es el del respeto. Si educamos en el respeto, todos los demás valores vienen por añadidura. Lo importante es definir el valor del respeto y transmitirlo de una manera correcta. Para mí el respeto es tener la conciencia de que el otro tiene la misma dignidad que uno mismo. Si admitimos que la dignidad humana es para todos la misma, puesto que deriva de nuestra condición de humanos, de nuestra naturaleza humana, si convenimos esto, convenimos realmente en la igualdad básica y fundamental de los seres humanos, la igualdad en dignidad. Si admitimos la igualdad en dignidad, estamos realmente reconociendo el respeto. El respeto al otro es reconocerle al otro la misma dignidad que me reconozco a mí mismo. Si yo respeto al otro, si le reconozco su dignidad, la misma que tengo yo, no puedo tolerar con él actitudes que no toleraría conmigo mismo, actitudes de violencia, de marginación o de dejación de servicios sociales básicos como la alimentación, la educación o la sanidad. Si fundamentamos toda la interculturalidad sobre el respeto, el resto de valores que necesita la interculturalidad vienen por añadidura, valores como la solidaridad y valores como el comunitarismo frente al individualismo. El individualismo se deriva de la falta de respeto al otro, del creerme por encima al otro, de creerme más que el otro y de no pensar que el otro tiene la misma dignidad que yo y por tanto se merece lo mismo que yo. Si educamos en dignidad humana, educaremos y fortaleceremos el respeto y desde luego apuntalaremos sin ninguna duda una convivencia mucho más pacífica, mucho más solidaria y mucho más comunitaria. Muchas gracias, doctor Valle. Profesor Joaquín Eguren, ¿cuál es su respuesta a esta tercera cuestión? Insistimos en que es un problema de transnacionalidad. ¿Qué piensa usted? ¿Qué valores desde la educación? Probablemente la dificultad no exista en la identificación de los valores, y estamos hablando de sociedades plurales, con gente de otros países, de otras nacionalidades, culturas y etnias. Identificar los valores probablemente nos pongamos de acuerdo, sin embargo la dificultad mayor sea ya que los valores y el significado de los valores se construyen socialmente, eso sin duda en una perspectiva antropológica. Esto exige entonces que llegar a acuerdos sobre el significado de los valores, el valor de la tolerancia, el valor del respeto al otro, fundamentales en este caso, el valor del reconocimiento a la diferencia cultural, a la diferencia étnica,
y actualmente cada vez más, tanto en América Latina como en España, vemos que el tema de la igualdad social cada vez exige mayor trabajo y como aporte nuevo a esta discusión y a esta resolución de las situaciones de desigualdad está sin duda el de igualdad de género. Creo que en América Latina y en España hay cada vez un sentir común mayor para llegar a aplicar el valor de la igualdad de género de manera similar en ambas situaciones y en ambos continentes. Pero evidentemente yo creo que en la situación actual de transnacionalidad tenemos que pensar los valores transnacionalmente. Eso significa que si hay familias que están conectadas con su país de origen, los valores se van discutiendo incluso por teléfono, cómo se aplica la igualdad de género aquí y allí, cómo respetar la educación de los hijos, tener en cuenta sus sentimientos. Eso supone pensar transnacionalmente, incluso a nivel institucional. Muchas gracias, doctor Eguren. Yo quiero insistir en la idea transnacional nuevamente. Hablábamos antes de los emigrantes en el sentido de político y educativo, pero el entorno de las redes, lo que se ha llamado el tercer sector, sociedad civil, está en estos momentos vinculado de manera especial con lo que se ha llamado también el tercer entorno, que es el de la sociedad red. De tal manera que todos somos un poco inmigrantes potenciales. Y yo puedo estar en un sitio y estar comunicándome con gente de Australia, y si mis hijos están en Australia, yo puedo hablar con ellos de afecto, sensibilidad, educación intelectual, educación afectiva y educación moral. Incluso puedo ir a ese país y después de tener contacto con lo que he visto a través de las redes, puedo llegar a ese país sin sentirme tan extraño, aunque legalmente no sea un votante de ese país, y soy un turista documentado. Esa es la situación que la transnacionalidad nos coloca en una vertiente nueva en estos momentos. Y dicho eso, yo quisiera decir, todos estamos de acuerdo básicamente en que los valores en los que hay que formar son los valores guía de los derechos humanos. ¿Por qué? La base fundamental, la dignidad, la libertad, la igualdad, la diversidad y, por supuesto, el desarrollo. Y si pensamos en actitudes o virtudes derivadas de esos valores básicos de los derechos humanos, pues tenemos que pensar, por una parte, frente a la dignidad, la autonomía de las personas, su responsabilidad frente a la libertad, la justicia frente a la igualdad, la solidaridad frente a la diversidad, la cooperación frente al desarrollo. Son actitudes básicas, y todo ello porque entendemos que la educación intercultural es un ejercicio de valores que tiene como objetivo la formación para la convivencia pacífica y el respeto al otro, entre otras cosas. De ahí que lo importante sea insistir en ese sentido de núcleo de valores guía de los derechos humanos. Y sin más, cedo la palabra al doctor Sáez. Doctor Sáez, ¿cuál es su opinión sobre los valores en los que debemos educar? Sociedad civil y convivencia pacífica. A mí me parece que hay que descubrir otra vez al individuo, a la persona. La persona es el valor fundamental que llevamos cada uno de nosotros allí donde vivamos. Y la persona en concreto siendo capaz de combinar lo global con lo circundante, lo global con lo local. Eso me parece importante, descubrir la importancia de la persona. En segundo lugar, un valor que ya se ha oído aquí anteriormente, el respeto al otro y a las culturas de los otros. Y promocionar y fomentar la vida ciudadana democrática. Cuando digo la vida ciudadana democrática, hago referencia al respeto, pues al principio de división de poderes. Son poderes distintos los que existen en una sociedad democrática, hay que respetarlos. El carácter de las leyes, quizá el carácter laico de algunas leyes y normas que rigen la vida social, la igualdad de los derechos civiles y sobre todo el reconocimiento a la dignidad de la persona, llámese hombre, llámese mujer, llámese niño. Muchas gracias, doctor Sáez. ¿Ven ustedes cómo de alguna manera vamos avanzando en la idea de que emigración es un problema de pedagogía, es un problema de convivencia, es un problema de responsabilidad compartida? Hay que hacer determinadas cosas y no hacer otras, porque no se forma en la convivencia de cualquier modo. No se puede imponer la convivencia a bofetadas, por ejemplo.
Y por otra parte es un problema transnacional, porque nos separamos por emigrantes, pero siendo todos potenciales emigrantes, todos tenemos otros medios para desarrollar la afectividad en las personas. Veámonos en esta situación. Hay valores guía, y a partir de ahí viene la siguiente cuestión. ¿La formación del sentido de la diversidad es transversal, disciplinar o ambas cosas? ¿Qué modelos de formación? Doctor Vicente Peña, ¿cuál es para usted la respuesta a esta primera cuestión? Bien, yo entiendo que es a un tiempo transversal y disciplinar. Esto es, no cabe duda de que la educación, para el respeto de la diversidad, y en último término, para garantizar la convivencia pacífica, es un asunto que trasciende a cualquier disciplina y que las concierne a todas, porque va más allá de los objetivos que cada una persigue y diríamos que drena e impregna todo el currículum escolar. Pero al mismo tiempo, desde cada materia se ha de contribuir a fomentar el reconocimiento de la diversidad como una de las características esenciales de las sociedades en las que nos ha tocado vivir. La diversidad constituye una nota consustancial al ser humano como individuo y, por supuesto, también a las colectividades de las que forma parte. Y ello no debe resultarle ajeno a ninguna materia, sino que ha de reclamar el compromiso y la responsabilidad compartida de todos los profesionales de la educación. Los modelos de formación pueden ser muy diversos, pero todos deben ir encaminados a fomentar, entre otros, los valores que enunciábamos con anterioridad. Al mismo tiempo, esos modelos han de sustentarse sobre los citados valores y poner en práctica su ejercicio en el contexto de las relaciones educativas. En este sentido, desde el aula deberá propiciarse la participación, la colaboración, el reconocimiento y la apreciación de la diversidad, etc. Cada profesor, desde su disciplina, procurará ensayar aquellas estrategias y aquellos procedimientos que estén más en consonancia con los referentes axiológicos que persigue. Por lo demás, los modelos a los que nos estamos refiriendo no han de comportar una exclusión de cada cultura autóctona del currículum, sino que desde ella se debe transitar hacia otras realizaciones culturales, lo que entraña al mismo tiempo poner en valor lo propio y lo ajeno. Y finalmente, estos modelos han de hacer prevalecer e inculcar los derechos fundamentales del ser humano frente a todo tipo de sectarismo, integrismo o dogmatismo acrítico. Muchas gracias, doctor Peña. Profesor Jesús Hernández, no seamos ni fundamentalistas, busquemos el sentido crítico. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué modelos de formación, por favor? No es fácil responder de modo absoluto, categórico a esta cuestión. Por una parte, podríamos decir que qué mejor disciplina que todas las disciplinas, pero por otra, lo que se suele decir que es de todos, en realidad no llega a ser nunca de nadie y posiblemente se acabe diluyendo poco a poco. En todo caso, yo creo que independientemente de que exista o no una disciplina de carácter singular, esa formación debe ser al menos transversal, por diversas razones, entre otras porque cualquier profesor de cualquier nivel es ante todo educador en su significación más amplia, porque esa formación ha de adquirir especialmente un carácter, digamos, práctico, y porque yo entiendo que para trabajar la diversidad se ha de potenciar sobre todo la interdisciplinaridad. Así, en todo caso, ha de haber un férreo compromiso del centro y del profesorado. El centro ha de plasmar adecuadamente o de diseñar de forma adecuada en su proyecto educativo o en el documento que corresponda ese plan de formación para la diversidad, con objeto de que el alumnado reciba un discurso plural pero coherente. Ha de haber también, obviamente, en ese plan un proyecto o un plan de evaluación que permita subsanar las deficiencias y mejorar el proceso y los resultados. Pero también el profesorado ha de adquirir un compromiso solidario, pudiendo incluso recibir un complemento de formación específica para ello. Digo todo esto porque si no, estamos abocados en remisión a lo que ha ocurrido en nuestro país, en España, con los famosos temas transversales de la LOCSE, formación o educación para la convivencia, para la paz, para el medio ambiente, para la igualdad entre los sexos, es decir, a un absoluto y completo fracaso, fiasco, especialmente en la educación intermedia. No estoy convencido del todo, no obstante, que disciplinas como educación para la ciudadanía puedan llevarse realmente a cabo determinados sesgos, de uno u otro signo. Muchas gracias, doctor Hernández. Profesor Valle,
interdisciplinar, disciplinar, transversal. ¿Qué modelos de formación? ¿Cuál es su opinión sobre esta cuestión? Puede ser disciplinar, y creo que no está de más, una disciplina académica que aborde la interculturalidad, sobre todo en la formación del profesorado, porque el profesorado se encuentra con unas aulas donde hay personas de muy diversas culturas y en las que se requieren destrezas interculturales para educar en la convivencia. Pero con independencia de que haya una disciplina en la formación del profesorado, también puede haberla en las aulas perfectamente, en la educación básica o en la educación secundaria. Sin embargo, además de que sea una cuestión disciplinar, creo que es una cuestión fundamentalmente transversal. Y yo diría más que transversal. La multiculturalidad es una cuestión integral, es una cuestión global, es una cuestión que tiene que darse no solo en las distintas asignaturas, sino en toda la vida diaria de los centros y de las sociedades, porque la interculturalidad se vive no solo en la escuela y en la familia, como dije antes, sino en la sociedad. Por tanto, la interculturalidad es una cuestión global, es una cuestión de todos. Todos somos ejemplos vivos de nuestras conductas, todos estamos educando con nuestro ejemplo a los que vienen detrás, y por tanto de todos es la responsabilidad global y compartida de tener actitudes interculturales que podamos transmitir a nuestros pequeños. Es por tanto, yo creo, el convertir a la sociedad en ejemplos de convivencia y de solidaridad para que podamos vivir en paz. No es solo una asignatura, no es solo una transversalidad. Es un problema global que debe ser abordado de manera integral entre todos y del que todos somos absolutamente responsables, cada cual en nuestra parcela de responsabilidad. El funcionario detrás de su ventanilla, el profesor delante de su pizarra y el padre o madre en su casa cada vez que educa o cada vez que ve la tele con sus hijos. Todos somos responsables de una manera global de ejercer una multiculturalidad y enseñar en la multiculturalidad. Muchas gracias, doctor Valle. Profesor Joaquín Eguren, ahora nos encontramos con una situación distinta. Por lo que vamos viendo, todos estamos de acuerdo en que cuestión transversal, cuestión de asignatura. Pero aún así, puestas las cosas, hay más problemas a plantear en los modelos. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué modelos de formación? La formación de la diversidad tiene que ser, sin duda, ambas a la vez. Debe ser transversal, en tanto en la aplicación de las asignaturas, como debe ser disciplinar, debe desarrollarse transversalmente, pero a la vez tiene que seguirse sistemáticamente estudiando, investigando acerca de qué nuevos métodos pedagógicos para la enseñanza de los valores, de la educación en valores. En particular, actualmente con el fenómeno de la multiculturalidad en los colegios, sin duda alguna en España, donde hay colegios con el 80% de estudiantes, de alumnos inmigrantes, de distintas etnias, nacionalidades y culturas, supone sin duda alguna un desafío de desarrollar esa educación en valores, respetando incluso las sensibilidades distintas y la comprensión distinta que puedan tener de los valores. Por otra parte, y en último caso, sin duda, en la educación en valores hay 4 modelos que se aplican. Yo creo que la dificultad no es que se aplique un modelo de clarificación en valores, un modelo de carácter, de crear un carácter moral, un modelo de personalidad o un modelo de construcción personal, de un proyecto personal, moral, sino que lo característico aquí estaría en que esté basada en el diálogo y en el mutuo acuerdo, en el consenso. Son rasgos fundamentales, quizás desde el punto de vista, vuelvo a repetir, antropológico, a veces no es tanto qué modelo aplicar, sino cómo se aplica y los estilos de aplicación de estos modelos. Muchas gracias, doctor Eguren. Bueno, pues, ¿qué modelos de formación? A mí me gustaría poner sobre la mesa 3 cosas, de una manera brusca. Una de ellas, en el tema de educación para la convivencia y el sentido pedagógico de la diversidad, está claro que si eso es un problema de educación en valores, es un problema de todos, es una responsabilidad compartida. Segundo, si es un problema de educación en valores, no es un problema solo de una disciplina y de un profesor determinado, sino de todos los profesores, porque todos contribuyen
al desarrollo de experiencia axiológica, al uso y construcción de experiencia axiológica. Y dicho eso, a mí me quedan dos cosas más por decir en este cuarto problema. Primero, los modelos que se han utilizado han venido casi siempre, dejando al margen la idea de que hay 4 modos, como ha dicho el profesor Eguren, de enfrentarse a la educación en valores como práctica. Pero siempre los modelos de educación en este tema han ido parejos a los planteamientos políticos de emigración, modelos de asimilación, de segregación, de integración, y modelos de respeto a minorías consolidadas. Eso significa que hay modelos que dan un tratamiento asimétrico a las diferencias y hay modelos que dan un tratamiento simétrico a las diferencias. Desde luego hoy los modelos que buscan integración e inclusión de la diversidad son los modelos que están teniendo mejor resultado. Y dicho eso hay que decir otra cosa, en mi opinión, y es que la educación en valores y la formación para un valor no consiste en que una persona entienda intelectualmente la importancia de ese valor, sino que sea capaz de asumir ese valor como una parte de su propia experiencia axiológica, porque forma parte de su proyecto y lo usa. En esa situación, en el caso de la educación en valores, tenemos que, respecto de la ciudadanía, ciudadanear. En el aula tenemos que ciudadanear, hacernos ciudadanos, y en la calle igual. Y no voy a decir nada más por el momento. Yo creo que campo abierto queda, y por tanto le pido al profesor Sáez que nos dé su respuesta. ¿Formación del sentido de la diversidad es transversal, disciplinar o ambas cosas? ¿Qué modelos de formación? Para mí el modelo fundamental, más que modelos, hablaría del paradigma emergente de la educación intercultural. Debe ser global, como hemos dicho antes, es toda la sociedad la que educa, cada uno con sus parcelas de responsabilidad, y teniendo en cuenta que la formación del sentido de la diversidad hay que anotar algunas cosas. Por ejemplo, invitar a los individuos a liberarse de identidades rígidas. Si desean formar parte de una sociedad diversa, el ser rígido no favorece nada vivir la diversidad. En segundo lugar, la diversidad por la diversidad tampoco es bueno, hay que analizar cuál es la diversidad que favorece. A mí me parece que vale la diferencia y la diversidad, que es expresión de autenticidad, que es expresión de enriquecimiento de la persona, que es creadora de sentido filosófico, religioso, social, etcétera. En definitiva, que el modelo del paradigma emergente de la interculturalidad es el que debemos poner en práctica, sabiendo que han fracasado los modelos del multiculturalismo y del asimilacionismo, no idolatrando la diversidad por la diversidad, sino valorando a la persona en toda su totalidad. Muchas gracias, doctor Sáez. Yo creo que en estos momentos, y una vez vistas las intervenciones, sí podríamos pensar a dónde podemos llegar con todo lo que hemos intentado aquí. Si se trata de montar una mentalidad en la que cada persona pueda tener su propio esquema respecto a la posibilidad de combinar creatividad cultural. Esto quiere decir que cada persona tiene que plantear sus propios matrices de desarrollo. Habrá adquirido ciencia, entenderá de arte, pero él va a tener una capacidad creativa científico-tecnológica, socioidentitaria, sociocultural y artística. Todas estas cosas hacen que las personas tengan que plantearse muy abiertamente a dónde pueden llegar con la situación de la diversidad. Y me parece muy importante lo que acaba de decir de que la diversidad no es un valor por encima de todos, no vamos a ir hacia la diversidad pase lo que pase, no se trata de eso. Por supuesto que no, la diversidad es un elemento fundamental. A la base de todos los valores guía de los derechos humanos está claramente la diversidad. Si yo tengo mi dignidad, la tengo como persona, en tanto que humano, pero la tengo en tanto que persona individual, por lo tanto me diversifico. Si hablo de mi libertad también tiene una base que es de diversidad, porque yo ejerzo mi libertad como los demás, pero la libertad la ejerzo para un proyecto distinto, que es el mío, y para compartirlo socialmente. Si pienso también en el tema de que yo voy a actuar dentro de una sociedad que mantiene el respeto a la equidad, ahí también entra la diversidad. Claramente la de género es uno de los problemas fundamentales, pero muchos otros que nos llevan a un trato que tiene que ser igualdad de trato en el punto de partida, igualdad de continuidad, igualdad de resultados, todos iguales, y veremos que si se piensa en que hay que tener excelencia y calidad, no es posible
olvidarnos de esa diversidad. No todos vamos a tener el mismo resultado, ni a todos se nos puede exigir de la misma manera, ni todos llegaremos a tener el mismo puesto profesional. La vida es diversidad. Y si pensamos en la diversidad cultural, entramos en el problema socioidentitario. La identidad es la base. Por eso decíamos a lo largo del desarrollo, integridad en el sentido de que es educación integral. Dignidad como base de formación e identidad de cada uno, esté donde esté. Identidad localizada. Esto es el camino al que nos estamos abocando en estos momentos. Yo no insistiría más después de este primer turno, lo que le pediría es al doctor Sáez si puede decirnos algunas conclusiones que usted considere en estos momentos respecto de lo que hemos estado hablando. Yo insistiría en la troncalidad de la persona con todos sus valores, que los pone en comunicación con otras personas y con otros valores. Y en esa intercomunicación, interpenetración de valores, de modos de analizar la vida, de modos de divertirse, viene un enriquecimiento nuevo, libre, asumido libremente por las personas. Muchas gracias. Yo quiero insistir por mi parte en otras dos cosas. Primero, tal como íbamos hablando a lo largo del desarrollo de la mesa, hemos llegado a plantear otro problema específico, que es la formación de los profesionales en el tema de la educación para la convivencia pacífica y para el respeto al sentido de la diversidad. Es fundamental que no nos olvidemos de los profesores, pero no porque haya que tener un profesor especial de esa asignatura, sino porque todos los profesores, en cuanto que expertos en educación en valores, tienen que estar preparados para hacer investigación activa en el aula. No hay una solución de modelo general. El problema se da en cada sitio, y en cada sitio hay que plantear la solución. Por tanto, se trata de detectar el problema, encontrar caminos para llevar adelante una propuesta en marcha de solución, valorar esa posible acción que se realiza, seguir la acción, comprobar el beneficio de esa actuación en ese caso. Y eso dentro de un marco legal que ampara, porque si no hay un marco legal que ampare no tenemos nada que hacer. ¿A dónde vamos los profesores? Los profesores no pueden hacerse responsables de todo el problema, ni los padres, nadie, ninguno de los grupos. Y ahí vuelvo a insistir en la importancia que tiene la idea de sociedad civil. En estos momentos la sociedad civil se mueve transnacionalmente. Son grupos de interés que son por encima de las naciones, y eso plantea problemas especiales. Yo no insistiría más. Hay un aspecto afectivo y un aspecto intelectual y volitivo. Y ahí queda abierta la cuestión para todos en el respeto del otro. Muchas gracias por la participación de ustedes, muchas gracias a TEI por darnos la oportunidad de seguir adelante en el tema de educación en valores en este foro, con el interés de que sea de provecho para todos ustedes. Nada más. Gracias. La agrupación esta vez va a bailar el carnaval de Ichu. Como su nombre lo dice, es un carnaval, una danza muy alegre y festiva.